Ante todo quiero agradecer al ingeniero Eufrasio Bernal Difo por la invitación tan honrosa que me hace para participar en esta ocasión. Y le presento también un saludo muy afectuoso a todos los miembros del Colegio Máximo de las Academias y de la Sociedad Geográfica de Colombia, lo mismo que a todos los asistentes, que me honra tener en este momento 87 personas para participar en esta presentación que voy a hacer sobre la Comisión Coreográfica y los acuarelistas del siglo XIX en Colombia. En el año de 1850, es decir, en la pura mitad del siglo XIX, era presidente de Colombia el general José Hilario López. Él había empezado su vida militar desde muy niño. Peleó al lado de Nariño, al lado de Bolívar, contra el régimen realista. Y ahora era un hombre maduro y tenía a su cargo gobernar ese gran país que eran las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Él veía al país con preocupación, primero porque las guerras de independencia y las guerras de la primera mitad del siglo XIX lo habían dejado devastado. Y en segundo lugar, porque era un territorio inmensamente grande y desconocido para los que lo gobernaban. Desde el escritorio de los directivos del país no se conocían muchas regiones del país. Recordemos que en ese momento no había aviación, no había helicópteros como hacen los gobernantes de hoy en día que miran el país desde arriba. Esto no lo podían hacer los gobernantes de aquel entonces. Entonces era un territorio muy desconocido. La fotografía tampoco, apenas estaba como comenzando acá esa forma tan aparatosa de fotografía que era el daguerrotipo. Total que llevar equipos tan pesados en los que el fotógrafo tenía que ocultarse debajo de una tela negra para fotografiar las regiones del país era muy difícil. José Hilario López veía la necesidad urgente de tener en el escritorio de los gobernantes la imagen del país, una imagen viva, extensa y detallada. Para eso creó la Comisión Coreográfica sin desconocer, todo lo contrario, partiendo de lo que ya habían hecho antecesores de esta tarea de conocer el país. Primero que todo, el sabio José Celestino Mutis, que con la expedición botánica que él dirigió, había hecho un gran catálogo de las riquezas del país. Desafortunadamente, ese catálogo de las riquezas del país, especialmente las botánicas hechas por la expedición botánica, no nos había quedado nada porque durante el régimen del terror, Pablo Morillo había mandado a España empacadas en 104 cajas todas las investigaciones sobre flora, fauna, mineralogía, etc. Había que retomar, pues, la tarea que había tenido la expedición botánica y había que retomar también los estudios de Humboldt, el visitante alemán que comenzando apenas el siglo XIX visitó a Colombia y dejó muchos escritos sobre las riquezas y las particularidades geográficas de la geografía física y humana del país. Nombró José Hilario López como director de esa comisión coreográfica al ingeniero que vemos a nuestra izquierda, el ingeniero italiano Agustín Codazzi, era ingeniero militar. Agustín Codazzi se propuso, al ser nombrado presidente o director de la comisión coreográfica, se propuso hacer una reunión de datos
desde el punto de vista cartográfico de mapas, desde el punto de vista literario, dejar memoria escrita, pero también desde el punto de vista gráfico. El secretario, el primer secretario que tuvo la comisión coreográfica, lo vemos a la derecha, es Manuel Ancísar. Él trabajó durante un periodo corto porque se enfermó, tuvo que retirarse, pero Manuel Ancísar dejó una memoria literaria muy importante. Yo creo que muchos de ustedes conocen esa obra tan interesante de él que se llama Peregrinación de Alfa. Alfa era el seudónimo de Manuel Ancísar. También trabajó en la comisión coreográfica Felipe Pérez Manosalva. Felipe Pérez Manosalva era periodista y era escritor. Él recibió el encargo por parte de José Hilario López y por parte de Agustín Codazzi, recibió el encargo de hacer la geografía física y humana de las provincias de la Nueva Granada. Trabajó también en reemplazo de Manuel Ancísar cuando él tuvo que retirarse por motivos de salud como segundo secretario de la comisión coreográfica Santiago Pérez Manosalva, que era hermano de Felipe. Santiago, pasado el tiempo, llegaría a ser presidente de la República. En esta fotografía lo vemos con la banda presidencial y fue por unos pocos, por un corto periodo presidente en reemplazo de Santos Gutiérrez. Él era estadista y era educador, y la labor de él fue muy importante. Él dijo que él trabajaba en la segunda comisión coreográfica. ¿Por qué razón? Porque la comisión coreográfica se vio interrumpida por esa guerra civil contra la dictadura de Melo. Recordemos que a José Hilario López lo sucedió en la presidencia del país José María Obando, y José María Obando fue depuesto por una dictadura de un militar que fue José María Melo, y hubo una guerra para derrocar esa dictadura. Entonces, esa guerra puso como fin a las primeras acciones de la comisión coreográfica, y por eso Santiago Pérez decía que él trabajaba en la segunda comisión coreográfica. Otro colaborador de Agustín Codazzi fue el médico y botánico José Jerónimo Triana. Era un bogotano que había estudiado medicina en el Colegio Mayor del Rosario, pero la afición grande que él tenía era la botánica, y tuvo la fortuna de encontrarse con el que había sido el gran pintor de la expedición botánica, con Matisse, y Matisse le enseñó, siendo ya Matisse un anciano, le enseñó cómo recolectar las plantas, cómo armar un herbario, y José Jerónimo Triana llegó a tener un herbario de 2.200 plantas clasificadas, en buena parte clasificadas. Lo que hizo muy importante a José Jerónimo Triana es su experimentación sobre la utilidad de las plantas colombianas en la medicina. Entonces él dedicó gran parte de sus esfuerzos y de su vida a esta tarea. La necesidad de que la comisión coreográfica no solamente dejara cartografía y mapas e información literaria, sino algo gráfico, era inminente. Pero por aquel entonces la única forma gráfica hubiera podido ser la fotografía, pero estaba apenas comenzando gracias al trabajo del barón de Gros, que vemos a nuestra izquierda, Jean Bautista Luis Barón de Gros, y del pintor colombiano, muy retratista, famoso porque hizo el retrato de la muerte de Santander, Luis García Hevia.
Ellos dos habían implantado esa forma de fotografía que era el daguerrotipo, pero como dijimos atrás, era una forma demasiado complicada para llevar al trabajo de campo, para cargar con equipos y para poder no solamente viajar, sino hacer las fotografías que hubiera que hacer. Por eso fue necesario contratar, y así lo hizo Agustín Codazzi, el trabajo de 3 pintores acuarelistas. La acuarela era perdón, la acuarela se presta mucho para el trabajo de campo porque no necesita de equipos pesados, sino que fácilmente se pueden trasladar a cualquier lugar y viajar de una forma más práctica. Estos pintores no trabajaron los 3 al tiempo, sino en forma consecutiva. El primero fue Carmelo Fernández, el segundo Henry Price y el tercero Manuel María Paz. Hablaremos de ellos y de su obra. La tarea que tenían que hacer los acuarelistas era pintar no solamente el paisaje rural, el paisaje urbano, sino también a la gente. Era necesario saber cuáles eran las costumbres de la gente, cuál era su raza, cuáles eran sus problemas, cuáles eran sus formas de vida. Empezaremos por hablar de Carmelo Fernández. Carmelo Fernández era venezolano, era sobrino del militar venezolano José Antonio Páez, tan conocido en la Guerra de Independencia. Su tío, el general José Antonio Páez, le costeó la educación y lo hizo viendo que tenía gran facilidad para la pintura. Le puso a un profesor francés en Caracas. Luego lo mandó a los Estados Unidos y allí se hizo ingeniero militar. Regresó a Venezuela y se dedicó a pintar, a ilustrar una historia de Venezuela que se llama Resumen de la Historia de Venezuela, escrita por Balart y Díaz. Él fue el ilustrador de esta obra, luego viajó a Europa, continuó allí su especialización en pintura y cuando se vinculó a la Comisión Coreográfica ya tenía todos estos conocimientos. La especialidad de Carmelo Fernández fue la fisonomía humana. Él se dedicó más que todo a pintar a las gentes, sin descuidar desde luego otros aspectos, como lo iremos a ver. Carmelo Fernández pintó en la parte nororiental del país. Él vino a la provincia de Ocaña, a la provincia del Socorro y de Vélez, a la provincia de Tunja y hasta el centro del país. Fue el escenario en donde él pintó. Vemos esta primera acuarela de Carmelo Fernández que se llama, yo leo los títulos que los mismos acuarelistas le pusieron a su obra. Se llama Campamento de la Comisión Coreográfica en Soto. Soto es una región de Santander situada al nororiente de Bucaramanga y allí la Comisión Coreográfica estableció su campamento que vemos aquí pintado con sus carpas por Carmelo Fernández. Pintó el tipo físico de las mujeres ocañeras, como vemos acá. La mujer ocañera siempre ha tenido fama de hermosa, de bella, y tal vez esa fama se le puede atribuir a que las famosas hermanas Nicolasa y Bernardina Ibáñez, que tanto dieron de qué hablar en la época de los libertadores, eran muy bellas y eran de Ocaña. Tal vez por eso Carmelo Fernández hizo esta lámina sobre la belleza de la mujer ocañera. A la derecha vemos una acuarela de Carmelo Fernández que se titula Cosecheros de Anís y no deja de decir indio y mestizo cosecheros de anís.
Era muy importante en aquel entonces la raza de las personas, el color de la piel. Nosotros ya somos un país verdaderamente mestizo, en donde no se nos ocurre pensar qué tan mestizo o tan blanco o tan indio puede ser una persona. El anís era muy importante porque siempre se utilizó para esa bebida anisada que es el aguardiente. Esta acuarela la titula él Negro, Mestiza y Blancos de la provincia de Vélez. Y esta la titula Gentes notables de la provincia de Tundama. Entonces, observemos nosotros en estas dos acuarelas cómo él registró la moda. Los sombreros, el sombrero del negro que está en la primera diapositiva y el sombrero del blanco, pero todos son sombreros artesanales. Veamos la ruana, por ejemplo, o el poncho más bien a rayas que tiene el hombre de la fotografía de la izquierda y la especie de casaca que tiene el de la acuarela de la derecha. Esta acuarela la llamó Carmelo Fernández tejedoras y vendedoras de sombreros de la provincia de Vélez, Santander. La ocupación de tejer sombreros fue una ocupación que, digamos, dio trabajo a mucha población femenina en el país. Se hacían sombreros de esparto, sombreros de paja, sombreros de palma, sombreros de junco, en fin, toda clase de sombreros y se vendían, inclusive se exportaban. Aquí me faltó hacer notar el fleco de macramé del pañolón que usaban las señoras importantes en esa época. Era una mecha de seda tejida por esa técnica que se llama el macramé. Esta acuarela se llama Mineros Blancos de la provincia de Soto. Recuerden que el campamento de la Comisión Coreográfica que vimos pintado fue en esta región de Soto, que tuvo importancia porque allí se encontraron minas de oro que fueron de una importancia muy efímera porque se agotó pronto el mineral. Aquí vemos unos estancieros, lo llama Carmelo Fernández, estancieros de Vélez. La estancia era, digamos, donde se fabricaba la panela, donde se hacía panela y donde había trapiches paneleros. Observemos también los sombreros que lleva, porque seguramente que también estos estancieros son vendedores de sombreros. Miremos la acuarela cómo registra ciertas plantas con mucha claridad. En la parte inferior y a la derecha de la dama vemos el helecho, que era tan utilizado ecológicamente para envolver las carnes. Aquí vemos tres personajes que él titula Blanco, Indio y Mestizo. El blanco, negro y mestizo. El indio lleva en sus manos un instrumento musical de mástil corto, puede ser un cuatro. Acá vemos otra de los registros pictóricos de Carmelo Fernández sobre la gente de la provincia de Tundama. Tundama, donde está Duitama, Paipa, Sogamoso, en Boyacá. Y esta otra que él titula Gentes notables de la provincia de Tunja. Observemos el cubilete, el levitón del hombre de la tercera diapositiva y la moda en todas estas acuarelas. También dejó registro Carmelo Fernández de una que otra obra de paisaje urbano. Acá vemos la iglesia de San Francisco de Ocaña, en donde se reunió la convención de Ocaña. En esta iglesia
en el año de 1828. Recordemos que esta convención tenía como finalidad reformar la Constitución de Cúcuta que se había dado en 1821. Y el Libertador tenía puesta toda su esperanza en que en la Convención de Ocaña se podría solucionar el problema de que no se disolviera la Gran Colombia, cosa que no tuvo éxito. También dejó registro Carmelo Fernández de algo de paisaje rural. Acá vemos un camino de la provincia de Ocaña. Ocaña estaba prácticamente aislada del resto del país. Ocaña queda hacia la vertiente un poco oriental de la cordillera oriental y forma parte de la hoya del Catatumbo, cuyas aguas corren hacia Venezuela. Entonces, subir a esas montañas por caminos empinados y escabrosos era muy difícil y por eso fue necesario establecer el cable aéreo para unir a Ocaña con Gamarra, Puerto del Magdalena, y ese cable hasta mediados del siglo XX operó porque era la única forma de comunicarse Ocaña con el resto del país. Otra cosa que registró Carmelo Fernández fue esta usanza para atravesar los ríos donde no había puente y donde no se podía vadear. Eso se llamaba la cuja o tarabita o cabulla, en donde la persona que se metía en ese pequeño carrito, ella misma jalaba la pita para llegar al otro lado. Dejó también registro de un monumento arqueológico, digamos, que es la piedra pintada de Saboyá. Saboyá está en la región cercana a Ubaté y Chiquinquirá, en Boyacá. ¿Cómo vemos lo que hizo Carmelo Fernández? Se limitó a la parte nororiental del país. Vamos a hablar ahora de otros de los acuarelistas contratados por la Comisión Coreográfica, que fue Henry Price o Enrique Price. Él era inglés, había estudiado pintura en Europa y en los Estados Unidos y tenía una gran facilidad para pintar la perspectiva aérea, como si él se hubiera subido a un globo, a un helicóptero, podía pintar en conjunto un municipio o una región, lo cual lo hizo muy importante en su tarea de pintor acuarelista. Él se dedicó más que todo a pintar el noroccidente del país, es decir, más que todo la región de Antioquia y la región de Caldas, pero también llegó hasta el centro del país. Acá nos muestra una población que se llama Salamina, en Caldas. Salamina Caldas pertenecía en ese entonces a la Gran Antioquia. Y aquí vemos la iglesia de Salamina al lado de un rancho pajizo y una iglesia que tiene una cosa arquitectónica interesante, que es la espadaña, como con ojos para poner las campanas en lugar de torre, y unas pirámides con bola que adornan esa espadaña y que fue una cosa muy traída del Renacimiento. Vemos acá otra acuarela de Henry Price que se llama Entre Ríos. Entre Ríos es una población que queda en Antioquia y que se llama así porque está situada entre el Río Grande y el Río Chico. Es una población vecina a Santa Rosa de Osos. Fíjense ustedes que es una perspectiva aérea. Lo que hizo él, sin estar montado en ningún avión, seguramente buscó un ángulo de alguna montaña que le permitió hacer este trabajo. Acá vemos la población de Silvia. Silvia queda en el Cauca. Hasta allá llegó Enrique Price. Silvia queda al oriente de Popayán y es donde viven los indios guambianos.
Esta otra acuarela de Price se llama Santa Ana, vista desde el río Magdalena. Santa Ana era una población cuyo nombre hoy en día es Falan. Falan pertenece al Tolima y cambió su nombre antiguo de Santa Ana por el de Falan, ya que allí nació ese gran poeta colombiano Diego Falan, que todos conocemos porque hizo su famoso poema A la Luna. Esta es la población de Tocaima, en Cundinamarca. Esta población había sido fundada en la época de la conquista, en 1544, pero hubo una crecida en el siglo XVI, una terrible crecida del río Bogotá, y se desbordó el río Bogotá en la parte baja y inundó la población de Tocaima y tuvo que ser trasladada a este nuevo sitio. Esta es la población de Cerrezuela, que hoy se llama Madrid, acá en Cundinamarca, en la sabana de Bogotá. La población originariamente tuvo el nombre de Cerrezuela y cambió su nombre al de Madrid en honra de Pedro Fernández Madrid. ¿Quién era este señor? Pedro Fernández Madrid era hijo del prócer de la independencia José Fernández Madrid, uno de los que gobernó en la Primera República, miembro de un triunvirato, y Pablo Morillo lo desterró a Cuba. Entonces, Pedro Fernández Madrid, el hijo, nació en Cuba, pero luego se radicó en las provincias de la Nueva Granada, vivió en Cerrezuela y por eso al morir en Cerrezuela, el nombre que se le da ahora es Madrid, en honor de Pedro Fernández Madrid. En cuanto a paisaje rural, Henry Price pintó en Antioquia esta cascada que se llama la Cascada de Guadalupe, muy cerca a Medellín. Y pintó también esta otra acuarela de paisaje rural que se llama Selvas de Sonsón. El tipo físico de las gentes, desde luego, no podría faltar en las acuarelas de Henry Price, y pintó acá este conjunto de personas de la provincia de Medellín, en donde se destaca en el centro una negra. Recordemos que la gente de raza negra había sido traída para el laboreo de las minas de Antioquia, entre otros trabajos desde la época colonial. Y hablaremos ahora del tercer acuarelista, que es Manuel María Paz. Manuel María Paz era de Almaguer, en Nariño. Él era nariñense, fue un hombre que estudió pintura en Bogotá y fue de todos los acuarelistas el que trabajó durante mayor tiempo. Manuel María Paz, después de hacer toda la obra que hizo pictórica y que vamos a mirar, él era cartógrafo también, y entonces hizo un atlas de Colombia muy importante que fue publicado en París en el año de 1889, con mapas hechos por Manuel María Paz bajo la dirección de Agustín Codazzi, naturalmente. Manuel María Paz se dedicó en gran parte a pintar los oficios de la gente. Esta se llama Sombrereras de la provincia de Neiva. Ya hemos dicho cómo esto ocupaba a gran cantidad de la población femenina. Recordemos que hay una población en Nariño que se llama Suaza, en donde se hacen los sombreros de Suaza. En Neiva también se hacen sombreros. En Tolima, en todas las regiones del país, en la costa, en todas partes se hacen sombreros con modalidades muy especiales. Acá vemos cómo pintó a los que trabajan en la técnica del barniz de pasto. Conocemos las cosas hechas con esta técnica, que se basa en utilizar una especie de resina
una especie de chicle o de caucho de un árbol que se llama la mopa. Y de esa pepa del árbol de mopa sacan esa especie de chicle, y esa lámina en el aire con gran habilidad la colorean y la cortan y la adhieren a la madera y hacen mesas y hacen cofres con el famoso barniz de pasto. Acá vemos otra ocupación. Él pintó a los indios andaquíes de Caquetá tejiendo cabuya. Observemos el implemento que utilizan para tejer la cabuya. Otra ocupación que pintó Manuel María Paz, las barequeras de Barbacoas. Barbacoas, en el departamento de Nariño, es una región muy rica en ríos auríferos. Entonces, las barequeras, con esa especie de artesita plana de madera, en donde poniéndola debajo del agua, dejan que se decante la arena y luego sacan de entre la arena las pepitas de oro. Otra ocupación que pintó él, esta acuarela se llama Indios Coconucos del Cauca, y vemos a la mujer hilando, tiene en su mano izquierda el uso de hilar y en la mano derecha el manojo de lana para hilar la lana. Otra ocupación. Fíjense ustedes que Manuel María Paz pintó suroccidente del país, pero también llegó al centro del país e inclusive a Casanare. Acá vemos una pintura de él titulada Ganaderos de Casanare. Parece que están marcando una res. Otra ocupación que era francamente inhumana era la de los cargueros. Los cargueros, este se llama carguero de Sonsón, carguero de los Andes, pero esta ocupación fue registrada por muchos pintores e inclusive por grabadores de los viajeros que vinieron en el siglo XIX a Colombia. El señor va tranquilamente en la silla que lleva el carguero leyendo, mientras el carguero, exponiendo su vida y la del hombre que lleva en sus espaldas, atraviesa un río sirviéndose de un tronco que está tendido como puente. Vemos acá a la derecha esta acuarela en donde nos muestra los palafitos del Chocó. Observen cómo se movilizó por todas las regiones del país este acuarelista. Y lo interesante de esta acuarela es ver cómo los palafitos del Chocó no han cambiado. Vemos registradas en muchas de las acuarelas de la Comisión Coreográfica los cambios tan grandes que ha habido en el país, pero hay regiones que se han quedado estancadas en el tiempo, como esta del Chocó, según lo atestigua este documento gráfico. Aquí vemos una forma de vida de las gentes de Casanare, asando un mono. Asaban un mono como quien mete un chuzo, ponían un pequeño mono en una varilla metálica, lo asaban y luego lo comían. Llegó a la sabana de Bogotá Manuel María Paz y registró los usos y las costumbres de la gente. Este se llama paseo sabanero. Observemos en este paseo sabanero el señor que vemos a nuestra izquierda, en la parte media del cuadro, hacia la izquierda, leyendo poemas. Más abajo está el que toca la guitarra. Y en el extremo derecho, otro que parece estar cantando o recitando. Era la forma de divertirse la gente de la sabana en aquellas épocas que se hacían los famosos paseos de olla. Registró también de la provincia de Antioquia, Manuel María Paz, Santa Rosa de Osos. Vean ustedes la población, que en ese entonces ya se llamaba Santa Rosa, hoy en día se llama Santa Rosa, pero antes era Santa María de los Osos.
y hoy se llama Santa Rosa de Osos, por la abundancia de osos que había en el bosque primitivo de esta región. Acá vemos cómo Manuel María Paz hizo una acuarela acá en Bogotá. Esto que vemos acá es la antigua plazuela de San Victorino, que hoy es centro de un tumulto de almacenes, de prácticamente contrabandistas, diría yo, pero en ese entonces la plazuela de San Victorino, donde quedó la antigua iglesita de San Victorino, era despejada y ahí llegaban los coches provenientes del sur occidente del país. Desde la plazuela de San Victorino se divisaban, como lo podemos ver, el Nevado del Tolima, el Nevado del Quindío, el del Santa Isabel y el del Ruiz. Al fondo, el más alto es este, que es el volcán, el Nevado del Huila, y acá el Nevado del Ruiz. Otro paisaje de los nevados visto desde Neiva. De paisaje natural dejó registro de la cascada del río Vinagre, que es una cascada que se precipita desde el volcán Puracé y que es famosa porque Humboldt hizo estudios sobre las propiedades mineralógicas de las aguas de la cascada, de esta cascada que vemos acá. Y un monumento arqueológico, la piedra pintada de Aipe, que está al norte de Neiva, un poco al norte de Neiva, en donde hay grabados y hay pintura y hay grabados indígenas. Muy interesante porque estas dos piezas que vemos acá, que son grabados en la piedra, esa misma forma la observamos en piezas de nuestra orfebrería prehispánica de la región del Tolima. Las 152 láminas que conforman los dibujos de las acuarelas de la Comisión Coreográfica se encuentran a la custodia de la Biblioteca Nacional. Son las 152 láminas originales, pero se han divulgado a través de diversas publicaciones. La primera de ellas, que recuerde, fue la que se hizo en Hojas de Cultura Popular Colombiana durante la presidencia del general Rojas Pinilla. En esas hojas de cultura popular colombiana quedaron impresas bellamente a color las láminas de la Comisión Coreográfica. También en este libro que vemos acá, que se llama En busca de un país, que fue editado por Carlos Valencia Editores, impreso en impresora gráfica y prologada por Gonzalo Hernández de Alba. Ahora vamos a hablar de otros acuarelistas muy independientes, pero que también dejaron registro documental, pintura documental sobre nuestro país. El siglo XIX es el siglo del romanticismo. En Europa vemos, por ejemplo, en la literatura Víctor Hugo, vemos, por ejemplo, en la música Federico Chopin, vemos, por ejemplo, en la pintura William Turner, en Inglaterra, gran paisajista, y en Francia a esa escuela de Barbizon, de la cual Jean-François Millet nos dejó recuerdos de lo que era el paisaje francés y la gente de ese tiempo. El romanticismo fue una corriente filosófica, artística, psicológica. La gente le daba más importancia a la intuición que a la razón. Vino el ansia de aventura, el ansia, el gusto por viajar y por dejar registro de los lugares que se visitaban. En Colombia hubo muchos viajeros europeos que llegaron por aquel entonces y muchos de ellos llevaron sus apuntes y se los dieron a grabadores franceses y hay
es magistral la obra de los grabadores franceses sobre los viajeros europeos que vinieron a Colombia en el siglo XIX. Algún día podríamos hablar de los grabadores, que es otro tema bellísimo. Por ahora vamos a ver quiénes son esos pintores acuarelistas independientes del siglo XIX en Colombia. El primero fue Edward Marc. Él vino en el año de 1843 a Santa Marta como vicecónsul de Inglaterra y luego de haber estado 3 años en Santa Marta, vino ya como cónsul a Bogotá y duró 10 años. Durante todos esos 13 años, él se dedicó, aparte de sus labores de oficina del consulado, a pintar acuarela. Entonces nos dejó un registro de muchas cosas que van de Santa Marta hasta el río Magdalena y el centro del país, y muchas cosas del centro del país. Acá vemos una acuarela de Marc que se llama La Catedral de Santa Marta. Importantísima esta bellísima arquitectura blanca en esa época de la Catedral de Santa Marta, la catedral más antigua de Sudamérica. Sus comienzos, sus orígenes, se remontan a 1525. Ya luego vendrían reformas y actualizaciones arquitectónicas, pero las bases se dieron en el año de 1525, cuando fue fundada la ciudad por Rodrigo de Bastidas. En esta catedral estuvieron los restos del libertador Simón Bolívar desde 1830 hasta 1842, cuando fueron llevados a Caracas. Acá vemos la quinta de San Pedro Alejandrina, registrada por Edward Marc. Famosa esta hacienda de San Pedro Alejandrino en las inmediaciones de Santa Marta, porque aquí fue donde murió el libertador Simón Bolívar el 17 de diciembre de 1830. Vemos también cómo dejó registro Edward Marc de la navegación por el río Magdalena en diferentes medios de transporte. Esta es la canoa que se utilizó desde la época de los aborígenes, que era un tronco de árbol ahuecado y que se manejaba por medio de remo. Luego vendría el champán, del cual también nos dejó registro. La navegación en champán se estableció desde el siglo XVI. Todos los virreyes, oidores y personalidades que llegaron desde Cartagena hasta el interior del país entraron por champán, subiendo el río Magdalena. El champán es una plataforma de material vegetal cubierta por un recinto también hecho de material vegetal. Naturalmente es impulsado por remos y la parte del champán, la parte interior, puede ser desde uno muy sencillo hasta uno ya con más comodidades, como era el que se designaba para los viajes de los virreyes, por ejemplo. Vemos el atracadero en Ambalema, a donde llegaban los champanes, a donde llegaban diversas clases de embarcaciones, cuando Ambalema fue un puerto muy importante para la exportación del tabaco de Ambalema hacia el exterior del país. Entonces, el atracadero en Ambalema fue otra de las acuarelas que nos dejó Marc. Este es Honda, puente sobre el río Gualí en Honda. Ustedes recordarán que Honda es llamada la ciudad de los puentes, y este creo que es el puente más antiguo y está construido sobre el río Gualí. Llegó Edward Marc subiendo de Honda hacia la cordillera, llegó a la villa de Guaduas. Fueron muchos los dibujos que hizo Edward Marc, y este es muy interesante porque nos pinta cómo era en ese entonces la Plaza Mayor de Guaduas. Al fondo, a nuestra derecha, vemos una torre que es la del Convento de la Soledad, el convento que fundaron los padres franciscanos
antes de que se hubiera fundado la villa de Guaduas, se fundó ese convento. Ese convento es de Guaduas, es patrimonio cultural y patrimonio arquitectónico de Guaduas. Vemos acá la Catedral de Guaduas cuando solamente tenía una sola torre. Y vemos la pila de agua que surtía las necesidades de la ciudad. Las pilas de agua eran importantísimas en todos los pueblos de aquel entonces, porque no habiendo acueducto, hacían llegar al centro de la plaza por canales, fuentes, el agua de las fuentes que bajaban de los cerros del pueblo. Y allí las aguadoras recogían en cántaros el agua y los distribuían a las casas. Algunas casas importantes de una población podían tener merced de agua, es decir, que el agua les llegara directamente y que no hubiera que recogerla en la plaza. Es el caso de una casa de Guaduas que se llama el Patio del Moro, que tenía merced de agua en ese entonces. Acá vemos el registro de cómo era la Plaza Mayor de Bogotá en 1846. La acuarela de Marc es de ese año, en que precisamente en ese año se puso la estatua de Tenerani, de Simón Bolívar, hecha por Pietro Tenerani en la Plaza Mayor de Bogotá. Antes no existía aquí esta estatua, pero a partir de 1846 quedó registrada en la acuarela de Marc. Vemos en el costado oriental la catedral, la capilla del Sagrario que subsisten, pero en el costado norte, a nuestra izquierda, vemos unas casas donde ahora es el Palacio de Justicia y otro tanto vemos a la derecha donde ahora es el Capitolio Nacional. Dejó registrado también el acuarelista Edward Marc personajes de todas estas regiones. El pescador que pescaba con arpón, las niñas, las muchachas que jugaban cartas sentadas en la hamaca, en los lugares cálidos y tibios del país. La moda de las muchachas de Guaduas. Este es un traje dominguero de una campesina de Guaduas, así lo titula el acuarelista. Esta se llama campesina bogotana. Observemos el pañolón, la falda, el sombrero, pero parece que está descalza esta campesina. Era pura de esas gentes del pueblo que venían al mercado a la ciudad y que venían muy sencillamente vestidas. Esta se llama Hacendados de Zipaquirá. Miremos la ruana de cuadros que tiene este campesino, la ruana de paño que tiene el de la derecha y los sombreros de ambos. Este cuadro se llama Tejedora de Sombreros de la Villa de Guaduas. Y esta se llama Tejedora de Mantas de Choachí. Perdón, tengo que confesarles que me equivoqué. En la primera que vemos a la izquierda es Tejedora de Sombreros de Choachí y la segunda es Tejedora de Mantas de Choachí. Vean el telar rústico artesanal con que se tejían las mantas. La forma como se molía la panela por medio de un trapiche que a veces era movido por mulas, otras veces por bueyes. Eran los trapiches paneleros de las regiones especialmente de clima caliente como Villeta. Todas estas acuarelas de Edward Marc fueron recopiladas bellamente en un libro que editó el Banco de la República, que imprimió litografía Arco y cuyas notas fueron escritas por Joaquín Piñeros Corpas. Aquí están recopiladas todas las acuarelas de Marc con comentarios nada menos que de este gran conocedor de la cultura colombiana como es Joaquín Piñeros Corpas. Y hablaremos del segundo de los
acuarelistas independientes, que es ya el último de nuestra sesión, que es Ramón Torres Méndez. Ramón Torres Méndez nació en Bogotá en el año de 1809. Ramón Torres Méndez desde muy niño mostró su gran afición por la pintura. Él, siendo un niño, aserraba las bolas de billar en forma de disco y hacía miniaturas sobre esos discos de marfil que obtenía al aserrar las bolas de billar. Pero tuvo la suerte, Ramón Torres Méndez, de que pudo estudiar, fuera de ser autodidacta, pudo también estudiar con un gran maestro de pintura que fue el pintor mexicano Felipe Santiago Gutiérrez, que vino como profesor de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Esa escuela había sido fundada por Alberto Urdaneta, gran promotor de cultura. Entonces, Alberto Urdaneta fundó la academia, trajo a Felipe Santiago Gutiérrez, mexicano, y fue profesor de Ramón Torres Méndez. Además, Ramón Torres Méndez aprendió litografía, o sea, grabado en piedra para luego la matriz impregnada en tinta sacar ejemplares de grabados, y esa litografía la aprendió con dos hermanos venezolanos que se establecieron en Bogotá, que eran Jerónimo y Celestino Martínez, venezolanos. Las acuarelas de Ramón Torres Méndez nos dejan memoria de muchas costumbres del altiplano. Él se movilizó poco, hizo su trabajo en lo que es el altiplano cundiboyacense y el Valle de Tenza. ¿Por qué el Valle de Tenza? Porque él se casó con una señora de Tenza que se llama Coleta Medina, que figura en mis ancestros por más señas, y fueron los padres de Ramón Torres Medina, que fue también pintor y que fue profesor de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Pero yendo ya al tema de las acuarelas, acá vemos la moda que se usaba para salir el día domingo, la familia que iba a la misa. Iba el hombre con su cubilete, con su capa, la mujer con su miriñaque, la falda muy ancha, su manto, y la cocinera y la enana que tenían para los mandados. Es un documento bellísimo de cómo se vestía la gente los domingos para ir a misa. Este documento es interesante porque es como el ancestro de lo que hoy llamamos nosotros gamines. Los niños del pueblo que jugaban en la calle, muy bien vestiditos, con su ruana, con su sombrero, jugando algo así como las bolas, o como, sí, parece que era un juego como de bolitas. Otro documento, el paseo del agua nueva. En Bogotá se estableció una nueva toma de agua, porque era necesario ya abrir más tomas de agua de las muchas que bajaban de los cerros, y esto se llamó el agua nueva, y la gente hacía paseo de olla para ir a conocer la nueva toma del agua nueva, y vemos cómo la familia en un paseo dominguero muy diferente a como se usa hoy, que los domingos la gente usa la ropa más, digamos, para hacer deporte, la ropa más informal. En ese entonces la gente salía con su traje dominguero, con sus vestidos largos, con sus sombrillas, con sus cubiletes, pero eso sí, llevaban a la gente del servicio que les llevara el almuerzo. Este se llama el baile del bambuco, otro testimonio de cómo en la sabana de Bogotá, porque esto lo registró Ramón Torres Méndez acá en la sabana, las fiestas populares se bailaba el bambuco. Una nota interesante es ver a los mirones que están mirando la fiesta del interior de la casa desde la ventana que da para la calle. Acá vemos el grupo de músicos, acá vemos un instrumento como de fricción, como una especie de guacharaca, y vemos también acá a este que tiene un instrumento de cuerdas, las comadres hablando y la gente, los dos bailarines danzando el bambuco.
como decían en aquel entonces, para conjurar el tedio de este vivir tan maluco, Dios me depare un bambuco y al punto santo remedio. Y este es un testimonio de cómo eran las romerías a Chiquinquirá. Ir a visitar a la Virgen de Chiquinquirá en romería era una forma de pagar una promesa cuando la Virgen le concedía a uno un favor. Y los romeros, los de la romería, iban en familia y fuera de llevar regalos para la Virgen, llevaban también sus ollas, su comiso, su forma de alimentarse y los instrumentos musicales, porque la gracia de la peregrinación era ir cantando. Observen cómo este promesero que va a la cabeza lleva una especie de violín, cosa que se ha perdido o se perdió totalmente en el uso popular digamos, de nuestros instrumentos típicos musicales. En México se conserva el violín en los mariachis, pero entre nosotros es tiple, bandola, guitarra, requinto y cuatro, pero no el violín. Acá vemos una usanza del Valle de Tenza, que era el baile del angelito. Cuando moría un niño pequeñito, al nacer o muy recién nacido, lo envolvían en papel dorado, en papel plateado, en sedas, en telas finas, y lo ponían en una especie de anda alta. Y la gente lo llevaba a enterrar mientras cantaban alegremente bambucos y canciones de la tierra, porque para ellos, a los campesinos del Valle de Tenza y a muchos campesinos, la muerte de un niño no era una tragedia, era un favor de Dios porque la gente tenía ya un angelito familiar en el cielo. Por eso se llama el baile del angelito. Esta es la forma como se celebraban las fiestas de San Juan en los pueblos de Tierra Caliente, con la descabezada del gallo. Colgaban un gallo a una cuerda y el jinete que llegara más rápido y lo descabezara era el que ganaba el trofeo. Oficios que dejó registrados Ramón Torres Méndez, la forma como las señoras vendían la papa en el mercado. La señora haciendo el mercado muy elegante con sombrilla y las marchantas midiendo la papa por porciones que medían en canastos. La vendedora o los vendedores de carne. Los vendedores de pollos de Chuachí. Traían pollos y traían también, como lo registra aquí la acuarela, la canastica con huevos. Observen la forma como están vestidas, con poncho, con sombrero, a pie descalzo. Muchas gentes llegaban con los zapaticos envueltos o con los alpargates a un lado, y cuando ya llegaban a la ciudad, para entrar a la ciudad, se lavaban los pies y se ponían los alpargates para entrar con los pies limpios a la ciudad, pero el camino era a pie descalzo. Este se llama vendedores de carbón de Chuachí. Observemos cómo traen el carbón, los bultos de carbón, sobre bueyes, no sobre mulas. Olleros de Tocancipá. Tocancipá, desde la época de los indígenas, era tradicional el trabajo de allí de fabricar ollas y fabricar gachas. Tanto Gachancipá como Tocancipá era pueblo de olleros. Esta acuarela la titula Ramón Torres Méndez Pescadores del Funza, gentes que salían a pescar y traían acá sus manojos de pescaditos para vender en el mercado. El blanqueador era una ocupación que, digamos, le daba trabajo a mucha gente, blanquear las casas, cuando eran las festividades patrias o las festividades navideñas, pero especialmente las festividades del 20 de julio, había que tener las casas blanqueadas. Formas de transporte. Observen ustedes esta campesina montada no en una mula, sino en un buey, con el niño atrás, y van a todo galope. Es un documento de cómo se viajaba en esa época.
otro documento de cómo se viajaba. Acá viene atrás el hombre con el niño en una mula, adelante la mujer montada en silla de mujer, no ahorcadas, y el muchacho que arría las mulas adelante. La persona que quiera hacer una investigación sobre la historia de la moda en Colombia, es muy importante que tenga en cuenta toda esta pintura porque son verdaderos documentos. Esta se llama la conducción del correo. En aquel entonces el correo no era ni correo aéreo ni correo por ferrocarril, era correo cargado en mulas. Entonces los que llevaban el correo no tenían un ejército que los defendiera y ellos mismos tenían que ir armados con palos y a veces con espadas o con otras armas blancas para poder librar al correo de los asaltos de cualquier peligro. Las acuarelas de Ramón Torres Méndez están impresas en este libro, bellamente, a todo color, una coedición de Jeroglífico S.A. y Desarrollo S.A. con prólogo de Eugenio Barney Cabrera, un gran maestro de arte colombiano. Con esto hemos terminado esta presentación que nos muestra cómo la pintura, tanto de la Comisión Coreográfica como de los acuarelistas del siglo XIX, son documentos para el conocimiento gráfico del país en una época en que no había otra forma de dejar ese tipo de registro. Muchísimas gracias, les agradezco a todos su atención. Pueden, si hay tiempo y si así lo permite el ingeniero Frasio, hacer algunas preguntas o comentarios, lo que quieran, y si no puedo contestarlas, las remitiré con mucho gusto a quien pueda hacerlo. Muchísimas gracias.